Hola, quise hacer una presentación de gráficas de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado para que sirva como introducción al tema de movimiento uniformemente acelerado. Entonces recordamos que el movimiento rectilíneo uniforme tiene una única ecuación que sería la definición de velocidad, como la diferencia de la posición entre la diferencia del tiempo. De ahí podemos despejar la x como función del tiempo y nos da una ecuación lineal. Aquí podemos ver una animación de un movimiento rectilíneo uniforme. En un espacio de posición contra tiempo, los puntos que tienen coordenadas tiempo, posición forman una línea recta y la velocidad es la tangente de esa línea recta. En el movimiento rectilíneo uniforme, los objetos cubren distancias iguales en tiempos iguales. Aquí tenemos otro ejemplo de otro movimiento rectilíneo uniforme, excepto que esta vez incrementamos la velocidad y podemos ver que la recta tiene una mayor pendiente. Y entonces se recorre una mayor distancia en el mismo tiempo, porque la pendiente de la recta es mayor. También vimos en clase este ejemplo, donde tenemos dos movimientos rectilíneos uniformes de dos partículas. Y con la ecuación de las rectas podemos predecir que chocarán en el punto donde las dos rectas se cortan. Estas serían las ecuaciones de las dos rectas. Y el tiempo de encuentro es igual a la diferencia de posiciones iniciales entre la diferencia de velocidades o la velocidad relativa. Aquí podemos ver que esta velocidad es de 1.3 positiva, eso nos da una inclinación. Y aquí podemos ver que la velocidad de la segunda partícula es negativa porque se va acercando hacia el cero y la pendiente de la recta es negativa. Aquí tenemos otro ejemplo de dos partículas con movimiento rectilíneo uniforme donde una va a alcanzar a la otra. Entonces a este tiempo se le llama también tiempo de alcance, pero no tenemos que esperar a que ocurra el evento para ver en dónde se alcanzan. Podemos predecir que se van a alcanzar en donde las dos rectas se cruzan o en el tiempo que cumple esta ecuación. Bueno, un movimiento en general puede ser de una infinidad de maneras, tantas como curvas en el plano, pero se puede aproximar a trozos por movimientos rectilíneos uniformes. Entonces aquí podríamos descomponer este movimiento de la curva negra de posición contra tiempo en movimientos de rectilíneos uniformes a trozos o por intervalos, como ya vimos, y se calculan como la diferencia de posición entre la diferencia de tiempo, las velocidades de cada intervalo. Aquí tenemos los resultados y quería introducir una gráfica de velocidad contra tiempo. Aquí tenemos del segundo 0 hasta el segundo igual a 1, una velocidad promedio de 4 metros sobre segundo, entonces en ese intervalo la velocidad valdría 4. En el siguiente intervalo tenemos una velocidad igual a 0. En el siguiente intervalo tenemos una velocidad igual a menos 5, que sería este segmento. Después una velocidad igual a 0 de 4 segundos a 6 segundos. Y finalmente una velocidad promedio de 0.666 metros sobre segundo desde 6 segundos hasta 7 segundos. Esta sería la gráfica correspondiente de velocidad contra tiempo a esta gráfica de posición contra tiempo. Pero en la vida real la velocidad no puede variar discontinuamente ni en forma de escalón, necesita variar suavemente. Las funciones reales físicas que describen un proceso deben variar de manera continua y de manera suave. Ok, pasamos a ¿qué es la aceleración? La aceleración es la tasa de cambio de la velocidad con respecto del tiempo. Esta sería nuestra definición de aceleración, y la velocidad y la aceleración son vectores.
Entonces, además de magnitud, tienen dirección y sentido. La aceleración puede ser paralela a la velocidad y entonces solo produce un cambio en la magnitud de la velocidad. O la aceleración puede ser perpendicular a la velocidad y entonces solamente produce un cambio en la dirección de la velocidad. Vamos a ver ejemplo de las dos cosas. En un movimiento circular que está más adelante en el temario, la aceleración es perpendicular a la velocidad. Por lo tanto, no hay ningún cambio en la magnitud de la velocidad, pero sí en la dirección. Entonces aquí podemos ver cómo sería un movimiento donde la aceleración es perpendicular a la velocidad. Pero esta es una gráfica de posición en X contra posición en Y. La velocidad es tangente a la trayectoria de la partícula. La velocidad no cambia de magnitud, únicamente cambia de dirección. En un movimiento uniformemente acelerado en una sola dimensión, con la aceleración paralela a la dirección de movimiento, entonces la aceleración únicamente cambia la magnitud de la velocidad, pero no su dirección. Por ejemplo, en un tiro vertical, la partícula se mueve hacia arriba o hacia abajo en el eje de las Y. Y la gravedad va hacia abajo, entonces son paralelas la velocidad, la gravedad y el cambio de posición, y se mantienen así durante todo el movimiento. Aquí tenemos una gráfica de cómo van variando estos valores con respecto del tiempo. Y podemos ver que la velocidad disminuye su magnitud y luego se vuelve negativa, pero nunca cambia de dirección. Ok, ¿cómo sería una gráfica de movimiento uniformemente acelerado? Bueno, en un movimiento uniformemente acelerado, en intervalos de tiempo iguales, la velocidad tendría incrementos iguales. Por ejemplo, este carrito cada 2 segundos aumenta su velocidad en 15 metros sobre segundo. Entonces salta de 10 a 25 metros sobre segundo, a 40 metros sobre segundo, a 55 metros sobre segundo, cada 2 segundos. Los autos tienen una aceleración más o menos constante y se caracterizan por ello. La aceleración es igual al cambio en la velocidad entre el cambio del tiempo o la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. De aquí podemos despejar la velocidad final y nos da que la velocidad final es igual a aceleración por tiempo sería una velocidad, más la velocidad inicial. Esto es una ecuación de una recta que se forma aquí en el espacio de velocidad contra tiempo. La aceleración sería la pendiente de la recta. Vamos a ver la pequeña animación donde la velocidad se incrementa como función del tiempo de manera constante. Aquí tenemos a una aceleración pequeña, pero si modificamos la aceleración, entonces la velocidad empezará a incrementarse más rápidamente. Si la disminuimos, la pendiente de la recta disminuye, entonces la aceleración es igual a la pendiente de la recta. Vamos a ver otra comparación entre las gráficas de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado. En un movimiento rectilíneo uniforme es válida esta ecuación, velocidad igual a distancia entre tiempo, entonces despejamos y la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Si tenemos una gráfica de posición contra tiempo, en un movimiento rectilíneo uniforme, esto nos daría una recta donde la pendiente es igual a la velocidad. La velocidad, al ser constante, nos daría una recta horizontal. Y el área debajo de esta curva sería el tiempo, que sería este ancho, por la velocidad, que sería esta altura. Entonces, el tiempo sería la base y la velocidad sería la altura y la distancia sería igual al área bajo la curva.
Eso es lo que nos enseña esta gráfica de movimiento rectilíneo uniforme. Ok, entonces cuando tenemos un movimiento uniformemente acelerado, sabemos que la velocidad cambia como esta línea recta, donde la aceleración es la pendiente, pero cuando el tiempo transcurre de aquí a acá, queremos saber qué distancia se recorrió. La distancia debe ser igual al área bajo la curva. Entonces usamos la fórmula del área de un triángulo. Este triángulo tiene de base el tiempo y tiene de altura la velocidad, pero velocidad es igual a aceleración por tiempo. Por lo tanto, esta altura del triángulo debe ser igual a aceleración por tiempo. Y usamos la fórmula del área del triángulo igual a base por altura sobre 2. Eso nos da que la distancia recorrida es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bueno, aquí podemos ver en un movimiento uniformemente acelerado que la velocidad cambia con el tiempo de manera continua y uniforme, de tal manera que el punto P con coordenadas tiempo-velocidad describe una línea recta en el espacio de velocidades contratiempos. Aquí el tiempo es la variable independiente y la velocidad depende del tiempo, entonces la velocidad sería la variable dependiente. Pero esto cómo se ve en el espacio de posición contratiempo. Bueno, al principio el objeto tiene una velocidad igual a 0, que sería la pendiente de la recta, este segmento de recta rojo. Y después de un tiempo avanza cierto intervalo de distancia en cierto tiempo, entonces tendría otra pendiente, la recta de velocidad promedio. Entonces, en una gráfica de posición contratiempo, la velocidad es la pendiente de la recta tangente. En este caso vemos cómo va variando el ángulo de la recta tangente como función del tiempo, y la pendiente crece como la tangente de ese ángulo. Ok, entonces un objeto no pasa directamente del reposo a una velocidad final sin haber pasado por todas las velocidades intermedias. Entonces se puede aproximar el movimiento de un auto, por ejemplo, cuando arranca con un movimiento uniformemente acelerado, teniendo nada más la velocidad inicial igual a 0 y la velocidad final, viendo que va a pasar por todas las velocidades intermedias. Aquí tenemos otra gráfica que muestra lo mismo. Aquí es de posición contratiempo. La distancia recorrida sería esta, del origen al punto de X final. El tiempo total sería del 0 al punto del tiempo final. Y el punto con coordenadas tiempo, posición, va a describir una parábola, porque la distancia va como el tiempo al cuadrado. Y este vector sería el vector velocidad, que tiene la misma dirección que el cambio de posición, pero su magnitud está dada por la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces, en este espacio de x contra t, la velocidad es la pendiente de la recta tangente a la curva. Y aquí vamos a ver cómo es muy difícil ver que al principio va más despacito, y ya que se acerca al final de la gráfica va un poco más rápido al punto que dice x final. Vamos a verlo otra vez. Entonces al final va un poco más rápido.